electrónica. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría. Gracias. ¿113 asambleístas en la sala? Señora Presidenta, sí tenemos quórum. Nos encontramos en la sesión número 451. Gracias, señora Secretaria. Damos la palabra a asambleísta Rosana Alvarado. Brevemente, dado las sesiones que todavía están pendientes y las intervenciones que varios legisladores han solicitado, importante que cerremos este periodo legislativo haciendo las reformas necesarias a la ley que precisamente establece el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Importante, a veces pasamos por alto, incorporar el tema de la consulta prelegislativa, compañera Presidenta, es un tema observado a nivel mundial por los otros países, por países en donde inclusive se le exige al Ecuador no solamente el tema de la consulta, sino del consentimiento, cuando en cambio son países que no tienen presente antes de la adopción de ninguna medida legislativa una consulta, un diálogo precisamente con pueblos, con nacionalidades, con pueblos originarios. En eso el Ecuador ha dado pasos determinantes. En muchísimos de los casos hemos recibido felicitaciones de organismos internacionales porque ahora incorporamos en la Ley de la Función Legislativa aquello que fue motivo de la sentencia de la Corte Constitucional en abril del 2010. Nunca antes la construcción de las leyes fue posible con un proceso en donde fase por fase se hace una apertura, una convocatoria a las organizaciones sociales, a los pueblos, a los movimientos sobre los que pudiera recaer una medida, una acción legislativa que pudiera afectarles objetivamente. Es importantísimo que la ley ahora contemple los pasos de la consulta prelegislativa, como ya la Asamblea las ha venido desarrollando, por ejemplo, para el Código Ingenios, para la Ley de Cultura, para el Código del Ambiente. Sobre la modificación en términos de solicitar la información, importante que la Comisión haya incorporado esto que fue observado por varios legisladores en el primer debate. La facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional también es de cada uno de los legisladores, pero además partimos de otro tema que es importante reconocerlo. La información no es de propiedad del funcionario, la información no es de propiedad de la institución, la información pública, el propietario de la información pública es la ciudadanía, es de todo el país, salvo los casos específicamente, expresamente determinados con anticipación, como los de información reservada. Básicamente, esas serían las únicas excepciones, de manera que reducir de 15 a 10 días en concordancia con otra ley, como es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, y reconocer que la tarea le corresponde, la solicitud puede ser presentada por cualquier legislador, es un acierto de la ley. Importante que pase por un registro únicamente con fines de ordenar la información que sale de la Asamblea y que luego puede ser difundida entre todos los legisladores. Importante también incorporar el tema relacionado con hasta dónde le cubre a un legislador la inmunidad parlamentaria. La inmunidad cubre ciertamente el ejercicio de las funciones y las decisiones que como legislador haya asumido el asambleísta, pero no, la inmunidad no le va a cubrir si es que acaso excede el legislador en sus atribuciones constitucionales y legales. En ese sentido, es importante lo que añade la propuesta,
que es que el derecho de repetición es ejecutable únicamente cuando se hayan agotado todas las instancias nacionales y la internacional de protección de derechos humanos. Eso es importante que quede aprobado en la propuesta, en la reforma. Comparto cuando algunos legisladores han dicho que como bien ha funcionado el sector seguridad de presentarse periódicamente ante la comisión correspondiente, en este caso la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea, lo propio debería darse en todos los sectores. El sector justicia en la mesa de justicia, el sector salud en la mesa de salud, porque precisamente el desarrollo de las comisiones, el título de cada una de las comisiones se fijó en torno a los derechos que tienen que ser desarrollados en las leyes y que tienen que ser protegidos por las políticas públicas. Mal sería no tener en cuenta aquello que sucede en otros países. Si es que visitamos algún parlamento, si es que visitamos una Cámara de Senadores o de Diputados, con alguna frecuencia encontraremos en Comisión General la exposición de algunos de los ministros, precisamente informando de manera periódica a la Comisión o a todo el legislativo sobre las funciones que ha desarrollado semestralmente. Eso me parece que es importante porque ha tenido buenos resultados en el sector seguridad y permite que la Asamblea, en diálogo directo con esa cartera de Estado, pueda mantenerse al tanto como primera función fiscalizadora que tiene que ser. Sobre eso, que me parece excesivo la posibilidad de que después de los 30 minutos no se instale la sesión, yo hago sobre todo una advertencia que es de tipo político. Estas son atribuciones que le corresponden a quien preside la Asamblea. Quien preside la Asamblea tiene precisamente esas facultades de saber si es que suspende la sesión, si es que reprograma la convocatoria. Para eso se establece en la ley cuál es la anticipación que tiene que tener ante cualquier convocatoria, pero no podemos dejar una disposición susceptible del boicot. A veces es necesario recordar qué es lo que sucedía antes y ahora sencillamente echar abajo una convocatoria porque no han asistido los legisladores, porque el tiempo de 30 minutos ha pasado, no se instala la sesión, provocaría desordenar toda la agenda legislativa, todo el cronograma legislativo. Mantengamos eso como una atribución que no puede ser de otra manera, le corresponde a la presidencia de la Asamblea. Sobre el artículo 59, esto específicamente, el trámite de las leyes de urgencia económica, de la experiencia que tenemos en un buen trabajo que ha desarrollado el oficialismo y la oposición en la Comisión de Régimen Económico. Yo quiero reconocerles a cada uno de los compañeros legisladores, de los colegas legisladores de nuestra comisión. En algunos de los casos, las leyes económicas urgentes han sido sobre dos artículos. Hubiéramos podido presentar inmediatamente el informe a la Presidencia y a la Secretaría de la Asamblea. Pero ¿qué es lo que establece la ley? Una prohibición para que el informe pueda ser presentado en menos de 5 días. 5 días resulta excesivo estableciéndolo como mínimo, de manera que sería suficiente establecer un mínimo de 3 días. No quiere decir que en leyes que se pueda necesitar más tiempo, la exigencia sea presentarla en 3 días. Es apenas dejar un mínimo de 3 días para que estos informes puedan ser presentados, teniendo en cuenta que lo necesario es salvaguardar el trámite de aprobación de una ley económica urgente y que seguramente es entre el primero y el segundo debate el momento de los cambios sustanciales, de los mayores cambios. Por otro lado, Presidenta, el tema de que creo que hay que discutir allí porque habrá ventajas y desventajas naturalmente en una o en otra postura, pero eso de que la sucesión de la presidencia de una comisión sea automáticamente del vicepresidente, creo que sobre eso sí tenemos que considerar algunos reparos. Lo mismo sucede a nivel de la Asamblea. Seguramente el apoyo, porque es político, el apoyo que se le da a una candidatura a la presidencia reviste de condiciones y de confianzas, a veces acuerdos
que no son los mismos en el caso de la vicepresidencia. Creo que tenemos que ser más cautelosos con eso de que se suceda automáticamente, que el vicepresidente o vicepresidenta ocupe la presidencia en caso de ausencia definitiva. Y por último, si es que fuera posible, Presidenta, tal vez en la ley tenemos que hacer el esfuerzo de incorporar una prohibición, o más bien propender que la Asamblea tenga entre las decisiones, hacerle más fuerte al archivo digital, utilizar más los auxilios, los servicios tecnológicos que tenemos. Creo que tenemos que ser más cuidadosos con lo que significa la impresión todo el tiempo de esta gran cantidad de documentos que se entregan en cada una de las curules. El tiempo que se requiere para sacar copias, la cantidad de personal que se tiene que destinar para que esté todo el día, a veces 2 jornadas sacando copias para que esto esté siendo parte de cada una de las curules, cuando efectivamente los informes los tenemos en digital. Cierto es que esa puede ser una disposición del Consejo de Administración Legislativa, no necesariamente en la ley, pero creo que la Asamblea tiene que automatizar, tiene que recibir el auxilio de la tecnología. Eso, Presidenta, muchas gracias.